Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal, Prod by Gax. Yo soy Gax, este es mi estudio y nada, hoy día vamos a hablar sobre síntesis. ¿Por qué vamos a hablar sobre síntesis? Porque hice un post en Instagram y tuvo mucho revuelo y ustedes me pidieron que profundizara un poco más el tema, así que aquí estamos. Vamos a ocupar el Vital Synth, no sé si lo conocen, un sintetizador de tabla de ondas gratuito. Y lo voy a ocupar más que nada porque es súper como didáctico y es súper visual, entonces nos va a permitir como entender las cosas con los ojos también, aparte de los oídos, y eso nos va a facilitar mucho las cosas, sobre todo para los que están como en un nivel como más básico y no entiendan mucho esto. Así que, sin más, vamos a comenzar con el video. Antes de comenzar quería decirles que voy a dejar unos apuntes en la descripción para que puedan descargarlo. Va a tener como un resumen de los conceptos que vamos a estar viendo durante este video, que es sobre síntesis, vamos de todo lo que es osciladores, envolventes, LFOs, modulación, etcétera. Va a estar ahí descrito de manera súper como simple y rudimentaria, pero para que lo tengan ahí como un apunte en caso de que les haga falta en el futuro. Así que, nada, ahora sí, vamos al video. Bueno, vamos a comenzar con este pequeño tutorial sobre síntesis. Vamos a ver, bueno, a grandes rasgos qué es lo que es un sintetizador y después vamos a ir desglosando cada una de sus partes. Vamos a ir viendo cómo se comporta cada parte y cuál es su utilidad. De esta manera la idea es abarcar como a grandes rasgos qué es lo que es un sintetizador, cómo funciona y cómo pueden ocuparlo ustedes, ya sea para que ustedes creen sus propios sonidos, hagan su propio diseño sonoro, o para modificar presets y saber qué es lo que están haciendo a la hora de que toman un preset que les gusta y querer transformarlo de alguna manera, saber qué camino tomar para llegar a tal resultado. Así que vamos a comenzar. Primero, un sintetizador, la forma más sencilla de comprenderla es como una fuente de sonido, la cual manipulamos para conseguir una timbre o textura específica. Súper simple. En este caso vamos a estar ocupando el Vital Synth, que si bien es un sintetizador complejo, ya que es de tabla de ondas y no es como una emulación de algún típico análogo o algo por el estilo, me pareció que es un excelente sintetizador para poder hablar sobre esto porque uno, es gratuito, dos, es excelente en términos de calidad y tres, es visualmente súper didáctico. Todo lo que hacemos se ve reflejado en movimientos en la pantalla, entonces es muy fácil explicar los parámetros y para qué sirven y cómo funcionan y cómo se mueven y eso va a hacer esto mucho más simple. Por otra parte, este sintetizador es muy bueno, viene con algunos presets que son bastante buenos y tú podés buscar más presets en internet que se adecúen al estilo o el tipo de sonido que queráis trabajar y tener un punto de partida súper sólido, porque a veces sí es verdad que puede ser un poco delicado poder desarrollar complejos sonidos a partir de nada, sobre todo cuando estáis empezando. Entonces, nada, es bueno tenerlo en cuenta, existen un montón de presets para esto. Es cosa de buscar nomás y empezar a meterle mano ahí para ver qué es lo que sucede. Así que, sin enredarnos mucho, vamos a comenzar. Hemos dicho que el sintetizador entonces era una fuente que genera sonido, la cual nosotros manipulamos. Vamos a comenzar por el principio. El corazón de un sintetizador siempre es o son los osciladores. Y primero hay que saber qué es lo que es un oscilador. En su origen, un oscilador electrónico es un circuito que produce una onda oscilante y periódica. Eso quiere decir que tiene una forma y no cambia, se mantiene ahí, periódico sonando. Eso es lo que produce el sonido. En su origen, evidentemente, todo esto era electrónico, era todo en base a electricidad. El sonido se generaba en base a electricidad. Hoy en día, evidentemente, no es tan así. Existen osciladores análogos todavía, muchos de ellos también mezclados con ciertos parámetros y algunas como síntesis en base a tecnología digital. Y por ejemplo, este que vamos a ocupar ahora, el Vital Synth, emula las ondas como básicas de un oscilador, pero no es de origen electrónico, es más bien digital. Entonces, ¿cómo funciona el oscilador? El oscilador, como dijimos, oscila de manera periódica y eso a cierta frecuencia produce una nota, produce un tono. El carácter tímbrico de ese tono va a estar determinado por la forma de onda. En este caso, como vemos acá, la forma de onda que estamos ocupando, la más básica, es la sinusoidal. Y esta es eso. ¿En qué se caracteriza esta onda?
esta onda es súper básica porque es únicamente un armónico. Es la fundamental. Más nada. Si lo viéramos en un analizador de espectro, les voy a mostrar acá, podríamos ver que esta onda es efectivamente solamente un armónico. Y ese armónico corresponde a la nota que está tocando. En este caso estoy tocando un Do. Así que vendría siendo un Do porque tengo todo afinado de manera como tradicional. ¿Tenemos otros tipos de onda? Claro que sí. Tenemos la onda triangular, que es parecida a la sinusoidal, pero se diferencia por tener armónicos impares. Mira. Por otra parte, tenemos también la diente de sierra. Esta es muy común. Y esta se caracteriza por tener todos los armónicos. Mira, fíjate bien. Todos los armónicos de la nota fundamental, evidentemente. No todos los armónicos que existen en el mundo. Okay. Luego tenemos la onda cuadrada. Que se caracteriza por tener armónicos impares igual que la triangular. Solamente que los armónicos impares que este genera no son tan en picada como la triangular. Fíjate. También existe la pulse, que es como la cuadrada, pero corrida hacia un costado o hacia otro. Que hace que sea como más rectangular que cuadrada y eso le da como otro timbre. Y por último también hay osciladores que generan ruido. El ruido, como pueden ver, no tiene pitch y es todo lo armónico. En este caso es ruido blanco, entonces tiene esa forma como plana. Si fuese ruido rosa sería una bajada de manera un poco más natural quizás. Fíjense que va hacia abajo y no plano. Bueno, ¿qué características tienen los osciladores? ¿Qué parámetros tienen que nosotros podamos manipular para poder modificar el sonido a nuestro gusto? En primer lugar tenemos obviamente un volumen, que este volumen puede estar dentro del oscilador como puede estar en un mixer aparte. En este caso, que no es extraño, lo tenemos acá. Luego tenemos un paneo que nos permite panear de un lado al otro de manera mono, por así decirlo. Y tenemos acá el pitch. En el pitch nosotros podemos cambiar la nota fundamental. Nosotros al apretar un Do, por defecto, estamos tocando un Do. Si nosotros le subimos un semitono, estamos tocando un Do sostenido. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué querréis tocar tú un Do y que suene un Fa, por ejemplo? Así, a simple vista, suena extraño, pero a la hora que tenemos dos sintetizadores podemos hacer que uno toque una nota que sea armónica a la fundamental. Por ejemplo, si yo le doy 7 semitonos, voy a estar tocando una quinta. Y esto suena distinto. Entonces tenemos acá lo que es el por semitono. Y acá tenemos como el fine tune, que se le llama. Que nos permite avanzar hasta un semitono, pero de manera pequeña. Esto es súper bueno para, por ejemplo, generar cierto como detune entre los osciladores y generar como una sensación como más como de amplitud y un sonido como no tan crudo, como un poquito más orgánico, ¿no? Bien loco, mira cómo suena sin nada. No es muy inspirador, ¿verdad? Aquí tenemos una parte que dice Filter 1. Este Filter 1 quiere decir que este oscilador pasa por el filtro 1, que está acá abajo. Que ya lo vamos a ver. Este es como el ruteo. Aquí podemos elegir filtro 1, filtro 2, filtro 1 y 2. Efectos o salida directa. En este caso lo voy a dejar en el filtro 1, porque a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Y luego venimos a la parte de acá. Aquí tenemos la parte que dice Unison. Esta parte es muy interesante porque nos permite elegir la cantidad de voces que tiene el oscilador. Aquí tenemos solamente una voz, pero podemos ir subiendo hasta 16 voces. Mira cómo cambia. Bastante loco, ¿no? Y tenemos acá el porcentaje, que es qué tan desafinadas están esas voces. Si yo lo pongo en 0, suenan todas las voces al centro.
Pero si yo voy avanzando, cada vez las voces se separan más y más en cuanto a afinación. Y eso genera esta sensación como de... como caótico, como de hormiguero, ¿no? Eh, pero podemos buscar... La idea es buscar un intermedio que nos permita conseguir una sonoridad que nos guste y que nos funcione para la música que estemos haciendo. Esta phase que está en 180 nos permite mover ligeramente la fase de las ondas. Fíjense cómo suena. Evidentemente esto cambia de forma periódica, entonces los resultados siempre van a ser los mismos, a no ser que nosotros con algún parámetro modulemos alguno de estos parámetros específicos que son como estáticos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego de los osciladores tenemos los filtros. Vamos a ir a ver el filtro 1. El filtro que tenemos acá, esto es muy importante en la síntesis, porque los primeros sintetizadores, la mayoría, eran sintetizadores subtractivos. Eso quería decir que nosotros teníamos un bloque de sonido al cual nosotros le restábamos para generar distintas texturas. Entonces, fíjate cómo suena, tiene el filtro, y cuando activo el filtro, literalmente se filtra gran parte de, en este caso, los agudos. ¿Qué controles tengo acá? Tengo el Cut-Off, que en este caso no tiene nombre, pero es este. Permite abrir y cerrar el filtro. Y tenemos la resonancia. Otra cosa que tenemos es un drive, que esto es como una emulación como de algo bien análogo, un filtro bien análogo que nos permite como añadir cierta distorsión al sonido que estamos filtrando, mira. ¿Cachai cómo se ensucia el sonido? Y eso, nada, eso es gran parte de lo que estamos buscando. ¿Qué más les puedo decir? El Key Tracking, permite, y esto es súper útil, porque permite que el filtro se ajuste dependiendo de la tecla que estamos tocando. Y esto es súper útil porque, mira, nos permite, y esto es súper visual, nos permite adaptar el filtro hasta donde nosotros queramos. Se va corriendo junto con la nota que estamos tocando para conseguir de esa manera que el filtro funcione de manera homogénea en el sonido. Y eso a mí personalmente me parece súper bueno. Tenemos acá el tipo de filtro. Analog 24 decibeles por octava, 12 decibeles, Notch Blend, Bandpass. Y aquí tenemos un montón de otro tipo de filtros que podemos ir probando y ocupando como... Cacha esta weá. 2000 years later. O sea, ya cambió de este sonido con solamente los filtros. Vamos a dejarlo en el analog. Vamos a dejar aquí uno de 24 decibeles por octava para mantener las cosas más simples y comprensibles. Vamos a continuar. Antes de pasar a las modulaciones, que me parece que es una de las cosas más interesantes del sintetizador, vamos a hablar de la envolvente. La envolvente representa el volumen en el tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos el ataque, tenemos el decay, tenemos el sustain y tenemos el release. Esos son los principales valores de una envolvente, que es la conocida como ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Tenemos que el ataque, si vemos acá cuando lo vamos abriendo, va cambiando la posición de esta entrada de volumen, por así decirlo. Y si tocamos ahora nuestra nota, la nota parte de cero volumen a mucho volumen. Entonces el ataque determina la velocidad con la que pasamos del volumen 0 al volumen máximo. Tenemos el decay, que es como la velocidad en la que cae. Fijémonos bien. Es la caída, es como lo contrario al ataque, por así decirlo. Es como la caída del sonido de su punto máximo hasta el mínimo. Si nosotros dejamos el decay al máximo, va a tardar mucho tiempo en hacer esa caída. Si nosotros lo dejamos al mínimo,
va a cortarse. Vamos a dejarlo como un nivel más o menos estable. Y vamos a jugar con el sustain. El sustain hay que ponerle ojo porque es el único parámetro que no funciona en base a tiempo, sino que funciona en base a volumen. Si nosotros subimos el sustain va a determinar el volumen al que se va a mantener una nota una vez se mantenga apretada antes de llegar al release. Vamos a ver, mira. Pasa por el ataque, lentamente, cae por el decay y se mantiene en el sustain, que está acá. Si yo lo subo, sube. Si yo lo bajo, bajo. Y luego viene el release. El release es el tiempo que se demora en dejar de sonar en una nota, el sonido, desde el sustain hasta cero, desde que nosotros soltamos la tecla. Por ejemplo, si yo al presionar la tecla parte el attack, nivel máximo, está el sustain, y al momento de soltar, cae. Lo voy a dejar más largo para que se sienta. Y va cayendo. Cae. Hasta el final. Bueno, como le iba diciendo, la envolvente es uno de los parámetros más importantes porque nos permite determinar cómo el sonido se desenvuelve a lo largo del tiempo. Si queremos hacer unos pads que entren lentos y sean profundos y largos, es distinta la envolvente que si queremos hacer unos plugs que vayan así como tocando como unas melodías, más rollo kalimba, ¿cachai? Entonces es importante tener súper en cuenta qué es lo que está haciendo nuestra envolvente y si es que está haciendo lo que nosotros queremos que haga, si está sonando como nosotros queremos que suene. Eso es fundamental. Lo otro, para lo que sirven las envolventes, porque si se fijan, este sintetizador tiene 3 envolventes, también las podemos ocupar para modular los filtros, por ejemplo. Habíamos visto que este filtro estaba quieto, o sea, bueno, se mueve con el kick tracking, pero no es un movimiento que genere algo especial en el sonido. Entonces podríamos tomar una envolvente nosotros, por ejemplo, agarrarla y arrastrarla, por ejemplo, al cutoff. Esto lo que haría sería mover el filtro de acuerdo a la envolvente. Entonces, si es que yo le abro el ataque, por ejemplo, quiere decir que el filtro va a tomar un movimiento que va a ir acorde al ataque de esta envolvente. La forma en la que la envolvente modula el filtro va a depender de cómo lo tengamos nosotros ruteado acá. Si se dan cuenta, podemos darle vuelta. Luego, los otros parámetros van a determinar lo mismo que en el sonido. Si nosotros le ponemos sin sustain, por ejemplo, y le ponemos un decay cortito, se va a ir automáticamente. ¿Para qué podría ser interesante esto? Por ejemplo, podríamos ponerlo que el filtro se vaya abriendo con cada nota. Y podríamos hacer unos bajos más interesantes. Porque no me van a negar que esto es mucho menos interesante que esto. Y si nosotros le ajustáramos la resonancia, podríamos hacer algo un poco más loco. Incluso podríamos tomar la misma envolvente y ponérsela a la resonancia. De hecho, le pondría una envolvente 3 a la resonancia para que vaya de arriba hacia abajo. O que fuese al revés. Que vaya de abajo hacia arriba. Y en este caso el release hace lo mismo. Es cuánto se demora en dejar de hacer lo que está dejando de hacer una vez que soltamos el envolvente. Por ejemplo. Entonces, la envolvente es fundamental para determinar el comportamiento de muchos parámetros. Otros parámetros que son específicamente para modular son los LFO que tenemos acá abajo. Los LFO vienen de Low Frequency Oscillators, o sea, son osciladores de baja frecuencia, pero son de tan baja frecuencia que no producen un sonido audible. Entonces, una onda sinusoidal en un LFO vibra tan bajo que no alcanzamos a poder percibir una nota. Por eso se ocupan para modular. Entonces tenemos, por ejemplo, este LFO1 que tiene esta forma triangular, si se pueden dar cuenta. Si ustedes lo ven en otro tipo de sintetizador, se van a dar cuenta que o pueden elegir la forma de onda, o pueden dibujar la forma de onda, o pueden incluso tener como un step sequencer, donde pueden... Entonces, si es que no están ocupando este sintetizador, igual pueden conseguir estos mismos resultados porque lo
en el fondo los parámetros son los mismos, solamente cambia la forma en la que nosotros los movemos o los trabajamos, pero hacen exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una onda triangular. Podríamos ponerle una sinusoidal, que es la más común, que es como la onda redonda, ¿no? Y este LFO podríamos ponérselo al pitch. Vamos a hacer el pitch del primero. Voy a apagar el segundo sintetizador para que escuchemos bien lo que está haciendo. A ver, vamos a ponérselo poquito. O pongámoselo harto, a ver. Lo que está haciendo este LFO ahora, entonces, es modular el pitch. Pero podríamos ponerlo de manera un poco más discreta. Pero le va a sacar un poquito la resonancia. Si se dan cuenta, nos mueve el pitch como nosotros lo pusimos. Nosotros podemos elegir acá a qué velocidad queremos moverlo. Tenemos el delay. El delay lo que hace es retrasar la entrada del LFO. ¿Para qué haríamos esto? Porque si yo toco esto, por ejemplo, déjame hacerlo un poco más discreto. Y un poquito más rápido también. Esto podría ser como un vibrato, pero hacerlo todo el tiempo no es tan interesante, ¿cierto? Si es que nosotros le ponemos delay, por ejemplo, un segundo, va a tardar un segundo desde que tocamos la nota a empezar a aplicar el LFO. El smooth nos permite también como suavizar un poco las cosas. Si lo tenemos en cero, es como bien golpeado. Y si lo vamos soltando, cambia, ¿no? Así como tenemos varias envolventes, también tenemos varios LFO que también podemos ir como ruteando distintas cosas. Por ejemplo, en el LFO2 podríamos poner una onda triangular, bueno, y mapearlo también al filtro, por ejemplo, al drive. Y lo que haría sería ir moviendo el drive en el filtro de manera de ir consiguiendo distintos efectos. Esto aquí ya la creatividad, cosa de cada uno, los resultados que se pueden conseguir. Por ejemplo, no me gusta tanto cómo queda con el drive, entonces se lo voy a sacar haciendo clic acá. Y me gustaría quizás ponérselo al porcentaje de unison. Y cambiar la onda quizás a algo un poco más... Voy a cambiar un poquito el movimiento del filtro. Y bueno, esos vendrían siendo como los parámetros básicos de cualquier sintetizador. Después, lo que suceda dentro del sintetizador puede variar. En este caso tenemos como el random. Bueno, el random nos permite hacer ciertas cosas random. Por ejemplo, si es que le pongo este que dice nota, si nos fijamos acá en random, tenemos nota, velocity, lift, nota de octava, presión, slide, estéreo, random, etc. Si nosotros, por ejemplo, agarramos nota, quiere decir que cualquier nota que nosotros toquemos va a modular cierto parámetro que nosotros elijamos. Otros parámetros que siempre vamos a encontrar en sintetizadores como este o otros son, por ejemplo, la cantidad de voces que nosotros queremos. Podemos poner una y estaríamos completamente como inhabilitados de poder tocar varias notas o acordes. Si le ponemos más, nosotros podemos tocar incluso a infinitas, no sé cuánto es el máximo. 32 voces. Tenemos el belt tracking, que lo que hace es que si es que nosotros lo ponemos hacia abajo, todas las notas son a la máxima velocidad. Y si es que nosotros los ponemos hacia arriba, a mínima. Aquí en el medio estaría, digamos, como sensible a la velocidad. El spread lo que hace es como volver los sonidos un poquito más estéreo. Si se dan cuenta, obviamente tienen que estar ocupando audífonos o un sistema de monitoreo que les permita escuchar las cosas correctamente, porque desde un teléfono o una laptop, que se le llama, difícilmente escucharán esta diferencia. Tenemos el glide. El glide lo que permite es pasar de una nota a otra sin resetear la envolvente, sin hacer como un paso que se deslice, ¿no? Mira, escuchemos. Y la característica que tiene es que nos permite deslizar entre notas que están en contacto. Si es que yo solapo las notas, se va a producir el glide. Si es que yo toco las notas por separado, no hay glide. A no ser que pongamos always glide.
Cosa importante tener en cuenta, algunos trucos que les puedo dar así como rápidamente, es, piensen siempre en la envolvente de los sonidos. Por ejemplo, para hacer unas cuerdas, como una especie como de pad. Los pads por lo general entran despacito. Entonces deberían buscar una envolvente que tenga un ataque más bien largo. Un release quizás también un poco más largo. Y como tengo el glide acá activado, las primeras notas siempre van a ser como deslizando, ¿no? Ahora, para no terminarlo así tan crudo, me gustaría mostrar la parte, brevemente las partes que trae este sintetizador, que son los efectos, la parte de Matrix. Em, bueno, los efectos son efectos, ya sabemos. Por ejemplo, este pad que suena como un poco aburrido por sí solo, con un chorus, quizá un delay, algo de flanger, ¿por qué no? Y en reverb le vendría bien. Déjame ver reverb con Art Mix. Si se dan cuenta queda como ya sonando como una especie como de conjunto de cuerdas. Y sin hacer mucho, poniéndole un par de efectos, poniendo un par de cosas, modificando el envolvente, eligiendo una forma de onda, poniendo un filtro. Nada muy complejo. Veamos, por ejemplo, la envolvente que le habíamos puesto anteriormente al filtro para que se vaya abriendo lentamente, como un breve ejemplo. Estamos acá. Y bueno, después de los efectos tenemos la parte de Matrix. Esta parte es un poco más compleja, pero al final no es tanto, pero se dificulta un poco por el tema de los ruteos únicamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí varias envolventes, envolvente 1, envolvente 2, envolvente 3, tenemos todo conectado, estamos como automáticamente nosotros aquí conectando, por ejemplo, los LFO a distintas cosas. Al paneo, por ejemplo, como ya hemos hecho antes, como modificando quizás la cantidad de voces. La Matrix nos va a mostrar todos los ruteos que tenemos. En algunos sintetizadores no es tan fácil como como en el Vital Synth, que arrastramos simplemente un parámetro al otro como en el Massive, eh, sino que tenemos que entrar directamente en la Matrix y la Matrix nosotros elegimos el tipo de fuente, por ejemplo. Creo que la envolvente 1, que es la que modula la amplitud, o sea, el volumen del sonido, vaya en el mix del River. River Mix, a ver cómo le va. Entonces el mix del River se va a ir subiendo a medida que se mantiene apretado. Y así sucesivamente, esto puede ser infinito, así que bájate este sintetizador si te gustó, es gratis, como te decía, está lleno de presets que podéis descargar también gratis, algunos de pago también, dependiendo de quién lo ofrece, y a probar, a usar, a estudiar, si podéis tomar apuntes de lo que te estoy hablando, sería fantástico porque bueno, tiene quizás ciertos torpedos que te pueden ayudar como a orientarte de pronto cuando estés viendo un sintetizador y digáis, what the fuck, ¿qué es esto? Bueno, ahora que podéis saber de dónde viene el sonido, hacia dónde va, por qué suena como suena, por qué suena en una parte más oscura, en otra parte más brillante, o cómo conseguir cierto tipo de efectos, cierto tipo de sonoridades. Entonces, de aquí, después de esta como pequeño tutorial teórico acerca de cómo funciona un sintetizador, viene la parte práctica y creativa en la que si te interesa la síntesis, te sumergís dentro de la síntesis, probáis, y de ahí dando cuenta qué es lo que se hace, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que podías hacer, qué herramientas tenéis, ¿cachai? Y además de eso,
no solamente con este sintetizador, en general todos los sintetizadores tienen estos parámetros, pero además los samplers tienen estos parámetros, todos tienen envolventes, todos tienen LFO, todos tienen distintas formas de rutear las cosas que van también como ligadas a una matrix. La mayoría de los instrumentos virtuales tienen estos parámetros, entonces conocer esto te ayuda no solamente a manejar mejor la síntesis en general, sino que te ayuda también a manejar como distintos tipos de herramientas a la hora de trabajar el audio. Y eso es impagable, te abre un montón de posibilidades, te abre un montón de ideas, te abre la cabeza en cuanto a lo que podías hacer y lo que no podías hacer, o cuáles son tus límites y cómo podéis como bordear tus límites como para llegar un paso más allá. Así que, nada, pues. Bueno, y eso fue el video de hoy. Espero que no sea tan largo. Aún no lo edito, pero lo voy a editar. Y espero que no sea tan largo para que sea digerible para ustedes y no sea como mamarse una weá de 40 minutos así súper densa, porque no es la idea. Y nada, pues, acuérdense que en la descripción está el PDF con los apuntes que ocupé para hacer este video, que los tengo aquí anotados. Son ciertas notas que estoy haciendo durante estos días como para ir armando este contenido, y va a estar disponible ahí en PDF o en algún documento, no tengo idea cuál, para que ustedes lo puedan descargar. Así que vayan ahí, pónganle, si te gustó dale like, obviamente, suscríbete para más contenido, y si quieres algún tipo de contenido especial puedes dejarlo en los comentarios, o puedes seguirme en Instagram, prod.by.gax, @prod.by.gax, para que estés al tanto de los contenidos que estoy subiendo y las preguntas que hago por Instagram y las respuestas y etcétera, la dinámica, bla. Y nada, pues, cualquier cosa podéis también ir votando ahí. Yo de repente voy poniendo qué es lo que quieren ver, qué es lo que no, qué les sirve, qué no les sirve, qué les gusta, qué no les gusta. Así yo voy también generando contenido a partir del feedback que me generan ustedes. Así que muchas gracias por el feedback, muchas gracias por ver hasta acá. Y nada, pues espero sea útil. Cualquier duda me pueden hablar por comentarios, me pueden hablar por WhatsApp, me pueden hablar por Instagram. Yo feliz de responderle a todos, siempre que tengo tiempo, obviamente. Y de poner atención ahí a cuáles son sus problemas y intentar solucionarlos. Así que eso. Nos vemos en un próximo video.